Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de febrero de 2018 y esto es La Contracrónica. Si de aquí al día 23 de marzo, es decir, dentro de un mes y 3 días, no ocurre nada extraño, Luis de Guindos, el actual ministro de Economía español, ocupará la plaza de vicepresidente del Banco Central Europeo. La plaza la deja libre un portugués llamado Vítor Constancio, que lleva siendo vicepresidente de este banco desde hace 8 años. El mandato de vicepresidente son 8 años exactos y no se pueden prorrogar. El nombramiento no es oficial, es decir, todavía no está nombrado, pero Guindos es el único candidato tras la retirada de Philip Lane, que es actualmente el gobernador del Banco de Irlanda, y lo seguirá siendo, supongo. No creo que le castiguen después de esto, al contrario, han retirado, el gobierno irlandés ha retirado su candidatura. Por lo tanto, no habrá votación. Bueno, no van a votar, no van a hacer ese paripé sin sentido, y será Luis de Guindos el recomendado por el Eurogrupo y el Ecofin al Consejo Europeo, en la próxima reunión que tenga, para que le nombre oficialmente, para que le elija. Antes tendrán que pasar algunos trámites en el Parlamento Europeo, pero vamos, trámites sin demasiada importancia. Guindos parece que será al final un candidato de consenso, como se puede ver, por lo menos en Bruselas, pero no lo ha sido así en España. Esa es la realidad. Le han caído por todos los lados, a pesar de que en el desastroso gobierno de Mariano Rajoy, no se me ocurre mejor palabra, pues es de lo poco salvable, de lo poco que podríamos salvar de la quema. Una vez en Frankfurt, pues tendrá que hacer unas cuantas cosas, no tantas como el presidente, pero sí algunas cosas. Tendrá que, entre otras cosas, si no quiere ser un vicepresidente florero, que podría suceder también, un vicepresidente florero a la sombra de Mario Draghi, al que le queda solo un año, pues tendrá que presionar, entre otro, para que se cierre de una vez la barra libre que el Banco Central Europeo tiene abierta desde hace ya demasiado tiempo. No sé si os acordáis, pero hace 3 años Guindos quiso que le eligiesen como presidente del Eurogrupo. El Eurogrupo, para los que no lo sepáis, es algo así como el Ecofin, pero de la zona euro, es decir, la reunión es más informal, eso sí, que el Ecofin. El Ecofin está establecido como institución, mientras que el Eurogrupo es una cosa más informal, es la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de todos los países de la eurozona. Bueno, pues creo que esto fue en 2015, a mediados, durante el verano de aquel año, recuerdo, que andaba detrás del puesto de Juncker, el que había sido el puesto de Juncker. Pero Juncker no le tenía por candidato. El que había elegido Juncker, no olvidemos, fue presidente del Eurogrupo desde su fundación hasta el año 2015, es decir, se había pasado 10 años de presidente. No era él, sino el holandés Jeroen Dijsselbloem. Esto nos acordaremos, Dijsselbloem ya no es presidente del Eurogrupo, ya hay uno nuevo. Pero vamos, la cuestión es que se tragó el sable, dijo que le parecía muy bien, que adelante, y empezó a buscarse otra cosa, porque una de los mensajes que ha ido mandando Guindos al mercado político, es que él no quería seguir allí. El año pasado, cuando se formó gobierno, hace año y pico ya, no quería volver a repetir, y por lo visto Rajoy se lo pidió. Le pidió, por favor, que volviese a ser ministro de Economía, que no quería más follones. Guindos accedió, supongo que a cambio de esto, de su apoyo para ir a por la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Podría, eso sí, haber optado una vez más por la presidencia del Eurogrupo, porque el mandato de Dijsselbloem, como os acabo de decir, vencía ahora en enero. Pero Guindos ya no tenía la vista puesta en el Eurogrupo, se le había quedado corto, y tenía la vista puesta en el Banco Central Europeo, que es un caramelo mucho más apetitoso, bastante más apetitoso que el Eurogrupo, en el que a fin de cuentas hay que estar lidiando continuamente con tipos generalmente soberbios e inaguantables, como suelen ser, por regla general, hay de todo, obviamente, pero por regla general los ministros de Economía y los ministros de Finanzas de cualquier país. Gente relamida que se cree que sabe más que nadie de casi cualquier cosa. Y el presidente del Eurogrupo tiene que lidiar con eso, a fin de cuentas, es su trabajo. Luego, la labor de presidente del Eurogrupo la puede compatibilizar con la de ministro, mientras que la de vicepresidente del Banco Central Europeo no se puede compatibilizar con la de ministro. Es decir, es un trabajo a tiempo completo, que es lo que yo creo que andaba buscando Guindos. Vamos, este cargo, de hecho, es un cargo muy apetitoso.
Quizá no tan visible como el de gobernador, como el que tiene Mario Draghi, pero también un sitio donde te quemas bastante menos. Y en el caso de que quiera seguir prosperando, que es una posibilidad, Luis de Guindos todavía es un hombre joven y lo seguirá siendo en los próximos años. Luis de Guindos nació en 1960, es decir, está en el momento máximo de su carrera. No tiene todavía 60 años y los va a cumplir, eso sí, dentro de un par de años, pero no tiene todavía 60 años, tiene 58, está en un recién cumplidos, por cierto, y está en un momento muy dulce. Eso sí, las carreras de los economistas no son como las de los tenistas o las de los deportistas. Pueden seguir en lo suyo durante muchísimo tiempo. De cualquier manera, su idea, no lo sé, a fin de cuentas, no deja de ser un político. No ha sido político toda su vida, eso es cierto, pero sí la mayor parte de su vida útil, de su vida profesional, y es normal que quiera seguir creciendo. Y la vicepresidencia del Banco Central Europeo le posibilita eso, seguir creciendo. Desde ahí puede acceder a la presidencia, por ejemplo. El mandato del presidente del Banco Central Europeo es de 8 años y no puede ni prorrogarse ni ser reelegido. Es decir, por eso los que ha habido hasta la fecha solo han sido durante un mandato. Draghi fue nombrado en el año 2011, a finales del año 2011. Venía después de Trichet. Realmente el BCE es un banco tan reciente que solo ha tenido 3 gobernadores. Entonces no tenemos mucha historia. No es como la Reserva Federal, que hay 100 años por detrás y se puede hacer un poquito más de historia. En el caso del BCE no se puede, porque tiene 20 años, sí, justo. Se fundó como tal en 1998 y ha dado pues para tres gobernadores, no para mucho más. En el caso de tres mandatos, eso sí, completos. Bien, pues estos 8 años vencen en el año 2019, que tocará renovar. Será, no sé si... Quiero recordar que fue en el mes de octubre o noviembre del año 2011, luego, si son 8 años exactos, será en octubre-noviembre del año 2019. Y esa es una buena oportunidad, creo yo, para que, si Luis de Guindos quiere seguir creciendo y tiene los apoyos necesarios, no olvidemos que el presidente del BCE es un cargo político. Podemos pensar fantasías y decir, no, estos realmente son independientes. No, es un cargo político y para llegar a presidente del Banco Central Europeo, como para llegar a vicepresidente, tienes, si no que ser un político, sí que estar bien conectado en política. Esa es la realidad. Podemos imaginarnos otras cosas. Lo que es indudable es que el Banco Central no es de ningún Estado, pero el eurosistema en sí pertenece a los bancos o está formado por los bancos nacionales y los bancos nacionales sí pertenecen al Estado. Es decir, no vale lo que algunos dicen. El Banco Central Europeo es completamente independiente, porque no lo es, porque no existe ningún banco central completamente independiente, en tanto en cuanto tienen el monopolio de la moneda, de emisión de la moneda, concedido por el gobierno. Ya está. Entonces, para los que llegan hasta la parte de arriba de la cúpula de estos bancos son o políticos o gente muy bien relacionada en política. Pero es que en el caso que no quiera seguir creciendo, que se conforme con la vicepresidencia del Banco Central Europeo y cubra sus 8 años, estamos en 2018, pues llegaría hasta 2026 como vicepresidente y luego ya, eso sí, le llegaría la hora del retiro, un retiro muy bien remunerado, por cierto. En ese caso, el momento para ser elegido es muy interesante, porque los vicepresidentes del BCE se eligen también por 8 años y el vicepresidente se elige un año antes. Es decir, llega un año antes que el nuevo presidente. Cuando el sucesor de Draghi, quien sea, llegue a Frankfurt dentro de año y medio, Guindos llevará allí, pues desde aproximadamente el mes de mayo, que es cuando tomaría posesión. Te llevará año y medio esperándole en Frankfurt, y eso es una ventaja, porque a fin de cuentas el vicepresidente, podríamos llamarlo también como el ayudante del presidente, tendrá ya una capacidad de influencia muchísimo mayor. Bien, eso ya se verá, no vamos a adelantar acontecimientos y cuando pase lo comentaré. Si es que termina pasando, que lo mismo no sucede nada de lo que estoy contando aquí, resulta que Guindos se encuentra otra cosa y dentro de 3 años se va, que también podría pasar. Acordaos la espantada que dio Rodrigo Rato en el FMI. Lo que sí podemos hacernos es algunas preguntas, sobre todo la pregunta principal. La pregunta principal en este tema es si Guindos es el candidato adecuado, que ha dado lugar a un debate muy apasionado por lo demás y cargado de mala leche durante los últimos 3 o 4 semanas sobre si era la persona adecuada. Hubo de todo, desde los que decían le sacaron de nuevo lo de Lehman Brothers, otros que bien, que estaba bien, pero que no podía ser un hombre, que tenía que ser una mujer. Eso creo que fue Margarita Robles en el Congreso de los Diputados. Lo del que si tenía que ser una mujer o un hombre, ni entro directamente porque es una estupidez. En este caso, lo que se
Lo que se pide es otra cosa, no el hecho de que sea mujer u hombre. Luis de Guindos podría llamarse Luisa de Guindos y ser igualmente idóneo o ser igualmente inútil para el cargo. El sexo ni quita ni pone capacidades. Es una cuestión puramente circunstancial en este aspecto, como en casi todos los relativos a cuestiones de trabajo. No importa que uno sea mujer u hombre. Por lo tanto, ahí no voy a entrar. Pero sí en el tema este de que le acusan de no haber trabajado nunca en la banca central, de no venir del mundillo de la banca central. Bien, eso es cierto, él no ha sido ni gobernador del Banco de España, ni ha tenido nunca relación directa con la banca central. Indirecta habrá tenido, obviamente, muchísima, porque ha sido ministro de Economía. Pero a pesar de todo, conoce el sector bancario. Trabajó como director de Lehman Brothers, eso es lo que todos sabemos de él. Trabajó como director de Lehman Brothers en España. Y luego estuvo, es decir, no penséis que estaba en Nueva York, allí, tomando decisiones junto a los directivos que lo llevaron a la quiebra. Para nada, él era el director de la delegación española de Lehman Brothers. Y luego estuvo en el Consejo de Administración del BMN, del Banco Mare Nostrum, aquella SIP que se montó, creo que fue en 2010, porque la formaba Caja Murcia, Sa Nostra, la Caixa Penedès, que luego Caixa Penedès se la vendieron al Sabadell, vamos, o sus oficinas. Bien, pues estuvo en el Consejo de Administración. Y luego lo de Lehman, que se lo han estado echando en cara pues desde hace un montón de años, pues caray, es como si al director del Banco de Santander en Menorca le echan la culpa de que el banco ha quebrado, en el caso de que quebrase. Oiga, usted tenía la culpa porque estaba dirigiendo la sucursal de Menorca. Sí, pero es que la sucursal de Menorca es muy pequeña. Pues bien, en fin, eso era la sucursal de Lehman Brothers en España. Era una cosa muy pequeñita, tenía una oficinita en Madrid y poco más. Por lo tanto, sé que se lo vienen diciendo pues desde el año 2011, pero que ahí Luis de Guindos ni quitó ni puso. De haber estado en Nueva York todavía, pero se limitaba a llevar las operaciones, que eran pocas, que tenía Lehman Brothers en España. Era un banco de inversión, sin oficinas en la calle, tampoco en los Estados Unidos, pero que además en países como España tenía muy poca actividad. Respecto a su falta de experiencia en la banca central, pues tampoco sería el primero. El Christian Noyer, que fue el primer vicepresidente del Banco Central Europeo, cuando estaba todavía Wim Duisenberg, este hombre no había trabajado nunca en un banco central, ni había sido gobernador. Él, curiosamente, fue gobernador del Banco de Francia después de ser vicepresidente del Banco Central Europeo. De hecho, ha sido gobernador del Banco de Francia hasta hace muy poquito. En 1998, cuando se crea este banco, cuando le nombran como vicepresidente, él era simplemente, creo, el jefe de gabinete del ministro de Finanzas, una cosa así. Era más joven y le nombraron vicepresidente, un poco por aquellas, cuando estaban montando el BCE hace 20 años, que andaban con equilibrios de países, bueno, pues una parte para los alemanes, esto para los franceses, para que nadie se sintiese ofendido. Y además, y yo creo que es lo definitivo, a Guindos, como a cualquier otro político, y en general a cualquier persona, hay que juzgarle por sus obras, por las obras que se le pueden imputar directamente a él. El caso de la quiebra de Lehman dudó muy mucho, dudo no, es que no se le puede imputar la quiebra por mucho que le odiemos personalmente. No es mezclar... Caray, es como... El que andaba recordando era Pablo Iglesias. ¿Cómo si le echamos a Pablo Iglesias la culpa de las hambrunas que hay en Venezuela? Bueno, pues sí, él estaba aquí en España y creo que daba unas asesorías, pero no es el culpable de que Nicolás Maduro esté matando a hambre a su gente. Simplemente, esa es la verdad. Pues en el caso de Guindos lo mismo. Bien, si nos vamos a las obras de Luis de Guindos, lo que observamos es que no han sido malas o no han sido malas del todo. Lo único que podemos lamentar, por lo menos que lamento yo, es que a él no le tocase llevar también la cartera de Hacienda que se la dieron a Cristóbal Montoro, que está siendo uno de los peores ministros de toda la historia de España. A Guindos, por ejemplo, le debemos el crédito ese que obtuvo de la Unión Europea en 2012, que eran 100.000 millones de euros, para sanear el destrozo de las cajas. Cuando la Unión Europea estaba, acordaos, prima de riesgo a 600 puntos, el país al borde de la quiebra, y lo supo hacer. Eso ahorró al Estado pedir un rescate, como el caso de Grecia, que hubiera sido extremadamente doloroso, os lo aseguro. Y esto es atribuible, diría que casi al 100%, a las gestiones que hizo Guindos en Bruselas. De Guindos también partió la idea
de reformar el mercado laboral, que se llevó a cabo ese mismo año y a lo largo del año siguiente, en 2013. No fue una reforma especialmente ambiciosa, pero es sin duda la mejor reforma que se había hecho en muchísimos años. Y el resto más o menos ya lo conocemos. 4 años creciendo más del doble que la media de la Unión Europea y 500.000 de empleos cada año. Esta es la realidad. Nos puede parecer poco, nos puede parecer que el crecimiento tiene los fundamentos de barro, pero los hechos están ahí. Y en gran parte los dos principales problemas que tenía el país en 2012, aquel verano horrendo, se debían a que el sistema financiero público, el de las cajas, estaba hecho unos zorros y a que el país no conseguía acabar con el drama del desempleo. Es decir, que el país con la economía nacional no conseguía generar empleo. Bien, esos dos asuntos están, uno ya resuelto, a costa en buena parte del contribuyente, pero es que las cajas eran públicas, repito, es decir, al final no se podía cargar sobre ningún accionista, tendríamos que habérselo cargado a todos los políticos, pero al bolsillo de los políticos que las chulearon. Pero era tal el agujero que ni en el mejor ni viviendo 10.000 vidas hubieran podido pagarlo de su bolsillo. Esa y la cosa del desempleo, que estaba como estaba y que ha ido a lo largo de estos años mejorando. Bien, en ambas, Guindos no es el que lo resolvió, pero tuvo un papel positivo en todo esto. Aparte de estas dos cosas que están a la vista, Guindos es un tipo respetado en Bruselas, y lo es porque prometió que iba a sanear de una vez por todas el problema de las cajas y lo hizo. Empleó ese dinero que había pedido en ese crédito para sanear las cajas y acabar con ese problema. Podemos decir que se hizo mejor, peor, regular, pero se hizo, no se había hecho hasta ese momento. Y luego con las cajas nacionalizadas se ha comportado bien, es decir, no ha estado inmiscuyéndose en ellas ni utilizándolas políticamente. El caso, por ejemplo, de Bankia, o el caso, por ejemplo, de lo que fue la Caja de Ahorros del Mediterráneo, son entidades nacionalizadas que han ido teniendo diferentes salidas. Bankia sigue siendo una entidad pública, es decir, nacional, y Golzarri tiene autoridad plena, no tiene al ministro todo el día enganchado a su cuello y diciéndole lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo. Eso es una muestra de profesionalidad. Luego prometió también meterse con el mercado laboral español, que estaba concebido, y sigue todavía en buena parte concebido, como una máquina perfectamente engrasada para fabricar desempleados, y también lo hizo. No sé si en la medida de lo que él quería o lo que pudo hacer en aquel momento con su jefe, que era Mariano Rajoy, en breve dejará de serlo. Luego conoce bien el complejo entramado burocrático de las instituciones europeas. Es complejísimo, más de lo que nos podemos imaginar los ciudadanos de a pie. Conoce el quién es quién, eso tiene un coste, y el quién es quién en esto se aprende con los años y teniendo un puesto de responsabilidad, no lo sabe cualquiera. Los teléfonos, saber exactamente qué hace cada uno dentro de todo este puzzle que es la Unión Europea por dentro. Bien, Guindos lo sabe, lleva de ministro desde el año 2011, le ha tocado además, le tocó ser ministro en una época muy fastidiada de la economía. No sé cuántos días habrá pasado entre Bruselas, sí, sobre todo en Bruselas, en los últimos 6 años, pero si lo sumamos todos quizá nos saldrán unos cuantos meses. Habría que preguntárselo a su jefe de prensa. No tengo ni idea quién es porque yo, como bien sabéis, con políticos no me relaciono y con jefes de prensa de los políticos tampoco. Entonces, no sé cuántos, pero un montón, porque siempre que leemos por la tele, en los últimos años estaba allí. Bien, aparte de eso, no sabe muy bien inglés, a diferencia de Rajoy, que maneja el español con problemas, habla bien inglés y sabe de economía, que es otro de los puntos importantes, no solo de finanzas, sino de economía. El trabajo en la empresa privada y bien, es algo que, aparte de estar bien formado, él estudió en CUNEF, creo recordar haber leído en alguna ocasión. Evidentemente no es perfecto, pero yo no creo que sea mal candidato. Aquí no estamos teniendo que escoger entre Luis de Guindos y Carlos Rodríguez Brown. En este caso yo creo que la cosa estaría clara. Todos iríamos a Rodríguez Brown, sino entre Guindos y Philip Lane. Philip Lane es un simple profesor de macroeconomía irlandés y que es gobernador del Banco Central desde hace menos de 3 años, del Banco Central de Irlanda, que es un banco central minúsculo, y cuya propuesta estrella, la estuve leyendo hace unos días, para el Banco Central Europeo, son unos eurobonos
pero sin llamarlos eurobonos. Una especie de activo virtual, combinando los bonos de los diferentes estados para luego calificarlo todo, el engrudo ese, calificarlo como bono alemán, sí, como triple A. Pensando que más el mercado se lo va a creer. Bien, eso ya existía, que se llamaban CDO, las obligaciones estas de deuda colateralizadas, y sabemos cómo terminaron hace 10 años, precisamente con la quiebra de Lehman Brothers. Resumiendo, que este hombre lo que quería, o estaba dispuesto, su gran propuesta era pura magia, lo cual es bastante habitual entre los profesores de macroeconomía, porque los experimentos los hacen dentro del aula y generalmente con Coca-Cola. Así que, bien, en una clase de macroeconomía puedes hacer esas cosas, pero no en el segundo banco central más importante del mundo. Pues bien, ese es Philip Lane. Le he procurado pasar por encima de él, ya no es candidato, por encima de él de una tacada, pero si a mí me da a elegir entre este hombre y Luis de Guindos, pues me quedo con Guindos, que al menos tiene los pies sobre la tierra, y eso es importante. El que no tiene los pies sobre la tierra, y de eso supongo que Guindos se dará cuenta nada más llegar, o lo mismo no se da cuenta nunca porque está de acuerdo con esto, eso habrá que verlo, es el propio Banco Central Europeo, que lleva años manteniendo tipos de interés artificialmente bajos, y su especialidad, la especialidad de la casa, son las famosas flexibilizaciones cuantitativas. Supongo que habréis oído hablar de ellas en más de una ocasión. Las quantitative easing, que se dice en inglés, que consisten básicamente en emborrachar de liquidez al mercado. Es el famoso gas de la risa monetario del que habla Daniel Lacalle, y que no hace más que crear incentivos a los inversores para que afronten riesgos innecesarios. Y que es como una bomba de relojería. El último libro de Daniel Lacalle, por cierto, trata este tema in extenso y de una manera muy bien documentada. Pues bien, este es el verdadero problema del BCE, y no es Luis de Guindos. A Guindos, eso sí, le va a tocar lidiarlo. Pedro de Tenerife nos quiere hablar de un nuevo ministerio que ha creado Theresa May en el Reino Unido. Lo acaba de crear porque acaban de nombrar a la ministra, es una ministra, se llama Tracy, la acaban de nombrar hace muy poquito tiempo, a finales del mes pasado, y es un ministerio un tanto peculiar, pero casi mejor que nos lo cuente Pedro. Bueno, Fernando, el pasado mes de octubre, imagino que lo recuerdas, te envié ese artículo eh, sobre la epidemia de soledad que estaba asolando el mundo occidental, ¿no? Según expertos entre comillas. Seguro que lo recuerdas y hablaban, ¿no? De que los gobiernos tenían que hacer algo respecto a esta lacra y nos lo tomábamos como a cachondeo, ¿no? A vacilón. Pero acabo de leer una noticia en ABC que al parecer se hace realidad ya mismo, porque la Premier británica, o sea, Theresa May, parece que ya lo ha puesto en marcha y va a haber una nueva secretaria, un nuevo ministerio para combatir esto de la soledad. La verdad es que me he quedado a cuadro porque no esperaba que fuera algo tan inminente, tan rápido, mm, desde que te envié el artículo, pero por lo visto ya está aquí, o sea que hay que ir colocando a muchos universitarios que van saliendo y que no pueden encontrar trabajo que se dedican a este tipo de ideologías y hay que ir colocándolos. Imagino que será por eso, porque si no, no lo entiendo. Es un despilfarro de dinero público y un atentado contra la libertad individual. Pues sí, yo creo que la soledad es un problema, especialmente a partir de cierta edad, pero vamos, que es un problema que tiene fácil solución, que se puede salir fácilmente de la sociedad, de la soledad, que es buscar compañía, y uno deja de estar solo, y la compañía está ahí fuera, a no ser que uno se vaya a vivir, qué sé yo, a las islas Svalbard, en mitad del Polo Norte, y aun con todo, creo que en esas pequeñas comunidades de bases polares y lugares remotos, pequeñas comunidades de unos pocos cientos de personas, suelen ser comunidades humanas muy funcionales porque todos se ayudan entre ellos, todos se conocen su vida y milagros, de ahí que por lo general, aunque vivan en un lugar horroroso,
suelen ser relativamente felices. No, el problema de la soledad es pues, lo clásico de las ciudades, ¿no? Un hombre, una mujer, un señor mayor que está, pasa días y semanas sin hablar con nadie, poco menos que bajar a comprar lo del día y ya está, y el resto del tiempo pasarlo delante de la televisión. Bien, eso tiene solución, ya digo, que es buscar compañía, y eso tiene que salir del solitario, nada más. En el caso de los mayores quizás es un poco más peliagudo el problema porque, pues en algunos casos están impedidos físicamente, pero para eso yo no creo que haga falta un ministro. El Estado no pinta nada en esto, como bien dice Pedro. Hace falta que hayas educado bien a tus hijos, si los has tenido, es decir, que les hayas colocado bien las prioridades en la vida. Y si no los has tenido, pues que lo hubiera pensado antes, nada más. Los hijos sí que a nadie le obligan a tenerlos, pero tampoco te obligan a no tenerlos, en una palabra. O que hayas cultivado las amistades, se me han muerto los amigos, bien, vale, pues muy mayor ya tienes que ser para que se te hayan muerto todos los amigos, o que hayas tenido familia. Los países del norte de Europa tienen un problema con esto de la soledad bastante serio. Es un problema que además se han creado ellos mismos a lo largo de las últimas décadas. Se lo han creado demoliendo la familia tradicional desde los cimientos hasta el tejado. Hay un documental muy bueno que se llama La teoría del amor, la teoría sueca del amor. Lo podéis ver en YouTube. Está subtitulado al español. Si lo buscáis lo encontraréis entero. Es un documental creo que de hace 2 o 3 años. Un documental excepcional. Todavía no me lo habéis traído al contraplano. Cuando lo veáis mandadme un mensaje y lo comentamos más en detalle. Bien, el caso de Suecia es extrapolable a otros países nórdicos, como puede ser Dinamarca, Noruega e incluso el Reino Unido. El Reino Unido es que como tiene muchos más habitantes, pues claro, te dice hay 9 millones de personas solas. Es decir, hay más personas solas en el Reino Unido que en toda Suecia. Vamos, que el problema está muy focalizado en el norte de Europa. Y es un problema que, ya digo, autoinducido, que se han buscado ellos mismos. Es como las enfermedades del primer mundo, que si los paros cardíacos, tal, la mayor parte de ellas son enfermedades que nos hemos proporcionado nosotros mismos con una serie de hábitos de vida. El hecho de que nos digan fumar te va a matar, nos lo dicen desde bien jovencitos, pero a pesar de todo fumamos. Comer tan mal te va a ocasionar que las venas te terminen reventando el sistema circulatorio y tal, pero lo seguimos haciendo. Bien, esto Alejandro sabrá de esto muchísimo porque es médico y recibe todos los días a gente en su consulta. Pues con la soledad pasa algo similar. Es decir, muchos se están dando cuenta ahora que la familia tenía una razón de ser y que tener un hermano o tener un hijo es tener un tesoro insustituible. Desde luego, insustituible por un amigo y desde luego por el Estado. El Estado no puede sustituir a un familiar, por más que nos pongan el péndulo delante y nos lo aseguren. Y nosotros, o algunos de nosotros, queramos creerlos. Yo desde luego no me lo trago. En fin, esto es lo normal, esto del ministerio que se han sacado de la manga en Inglaterra, pues el caso de siempre de los problemas ocasionados por la creencia ciega en el Estado, que los quieran sustituir o los quieran solucionar con una dosis extra de Estado. Muy bien, pues terminamos con Pizarro, como siempre, que nos hace su comentario sobre el tema de la inmersión lingüística en Cataluña. Hay más de 550 millones de hispanohablantes, incluyendo el 100% de los catalanes. En Cataluña todos conocen el español y sus autoridades pretenden que todos conozcan el catalán. Los motivos por los que las autoridades catalanas quieren que todos los catalanes conozcan el catalán son políticas, no culturales, y los métodos por los que pretenden conseguirlo son impositivos e ilegales. Hacer política con la lengua común de los catalanes y con el catalán es la mayor agresión del secesionismo a la sociedad catalana y la mayor de las dejaciones del gobierno de España. Pese a todo, el español persiste por resultar útil y por ser parte arraigada de la cultura catalana y de la sentimentalidad de infinidad de catalanes. Usar la lengua contra la gente es humillante y divisor, es arrogante y es poco fiable. Hasta ahora, tras décadas de carretadas de dinero, solo se ha logrado la discordia social y el empobrecimiento cultural. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, ya sabéis, yo mañana volveré por aquí y espero que vosotros también me honréis con una visita, porque si la Contracrónica existe es porque estáis vosotros allí al otro lado del micrófono. Muy bien, queridos amigos, hasta mañana.